Buenos días, los saludo de una manera muy afectuosa en este día, 18 de marzo del año 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y como nos lo mandó nuestro Señor Jesucristo en el momento de ascender al cielo, cuando dijo a sus apóstoles, vayan a toda criatura y anuncien a esta esta buena nueva, hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he dicho, lo que yo les he enseñado. Con base en esto, entonces, quiero compartir con ustedes estas reflexiones que me revela el Señor a través del Espíritu Santo, con base en los textos bíblicos del día de hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos está exhortando, nos está llevando a cambiar nuestra manera de pensar, nos discierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a estar preparados para hacer buenas obras, para tener compasión, para tener misericordia. Por tanto, si queremos crecer en la fe, queremos crecer en esa parte esencial del ser humano, que es la parte espiritual, pues debemos cada mañana darnos cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene la oración impregnada de palabra de Dios, de sabiduría, de ese amor misericordioso, de esa palabra que se encarnó, que se hizo hombre, como fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a la tierra para hablarnos del amor de Dios y ascendió al cielo diciéndonos que enseñáramos todo lo que nosotros vamos aprendiendo. Por eso es que esa misión de cada uno de nosotros debe ser hablar de la palabra de Dios de manera sencilla, para que podamos entender que la palabra de Dios es una guía en nuestro diario caminar, es esa luz que nos alumbra el camino, que nos alumbra cada parte, cada esencia, cada área de nuestra vida, y que nos alumbra ese paso que debemos dar día tras día para alcanzar la vida eterna, para alcanzar nuestra salvación. La primera lectura está tomada en este día del libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 4, del 12 al 13a y del 17b al 28. José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos se trasladaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el de los sueños. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en este aljibe aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas, lo cogieron y lo echaron en un pozo vacío sin agua, y se sentaron a comer. Levantando la vista vieron una caravana de israelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina, de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los israelitas y no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos comerciantes madianitas tiraron de su hermano, lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre toda aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo.
Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, les metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro potente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaban de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias porque hoy nos das un día nuevo, un día lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de caridad. Hoy te damos gracias porque nos has despertado a la vida, por las funciones vitales que has renovado en la noche, por el sueño, porque has reparado nuestras fuerzas. Hoy tenemos, Señor, este día por delante, te lo ponemos en tus santas manos. Te presentamos, Señor, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a pensar, a sentir, a hablar. Que tú seas, Señor, hoy el guía nuestro, que tú llenes nuestro corazón de tu compasión, de tu misericordia, de tu bondad para contigo y para con las demás personas con las que vamos a tratar. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos, a ser misericordiosos como tú, nuestro Señor, eres compasivo. Ayúdanos a caminar, Señor, por fe, en justicia, en rectitud en este día. Te ponemos, Señor, en tus manos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies, nuestras manos, para que tú, Señor, consagres cada día más en nuestro ser integral hacia ti. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos enseñe, el que nos revele, el que nos muestre lo más profundo de estas sagradas escrituras. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestras vidas, porque tú sabes, tú conoces, Señor, nuestro corazón y qué es lo que necesitamos escuchar de ti. Abre nuestros oídos a tu palabra. Abre nuestro corazón, Señor, para guardarla en él. Y abre nuestra mente para comprenderla, para reflexionarla, para meditarla. Y sobre todo, Señor, danos la fuerza para llevarla a la práctica en nuestro diario vivir. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy es viernes 18 de marzo del año 2022. Hoy es un día en que estrenamos misericordia. Hoy es un día que en este camino cuaresmal es un día que nos invita a reflexionar sobre ese camino que emprendió nuestro Señor Jesucristo, que soportó todos los dolores, soportó los desprecios, soportó que lo escupieran, que lo rechazaran, que lo golpearan, que lo coronaran con una corona de espinas, que lo clavaran en una cruz y finalmente que muere en esa cruz por amor a nosotros. Esa cruz que significa mortificación del cuerpo, mortificación de aquellas cosas que nos agradan y que por sacrificio al Señor, por amor a Dios, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, debemos hacerlo también nosotros. Hoy es un día especial en este tiempo de Cuaresma para que nosotros meditemos sobre aquellas cosas que sabemos que están mal y que debemos cambiar, para que hoy nos abstengamos de practicarlas, de hacerlas y le pidamos al Señor que nos dé la fuerza de cambiar. En el libro del Génesis, en la primera lectura y en el Evangelio nos están hablando de Jesús en el Evangelio y de José, que era uno de los hijos de Israel, y sus otros hermanos. Entonces son temas muy parecidos, porque miremos que en el libro del Génesis José fue uno de los hijos preferidos de Israel, porque dice acá, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas, y sus hermanos, al darse cuenta que era el preferido de su padre, lo odiaban, se burlaban de él, porque José tenía sueños y él se los contaba a sus hermanos. Él soñaba, por ejemplo, que él tenía una visión donde él estaba en el centro y sus hermanos estaban alrededor de él, postrándose ante él, y entonces él le contaba a sus hermanos y se burlaban. Y en otra ocasión soñó también que era su papá Israel el que estaba también postrándose ante él y sus hermanos. Entonces todos por eso le decían, ahí viene el de los sueños, vamos a matarlo y a echarlo en el aljibe a ver en qué paran todos sus sueños, porque él tenía esas visiones de lo que iba a suceder. Muchos capítulos adelante, el libro del Génesis, nos vamos a dar cuenta que todo esto era parte del plan de Dios en la vida de José, en la vida del pueblo de Israel, en la vida de todos sus hermanos. Nosotros sabemos que de Israel surgieron las 12 tribus de Israel, y entonces miremos acá cómo Rubén no quería, a pesar de que pues participó hablando, maquinando cómo matar a su hermano, y Judá, que también dijo, ¿para qué lo vamos a matar? Rubén dijo, metámoslo en el aljibe, pero no lo matemos, y Judá dijo, vendámoslo a esta caravana de ismaelitas que iba pasando. Es decir, no lo mataron, pero pues lo vendieron y lo metieron en ese aljibe. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es darnos cuenta que todo estaba dentro de un plan de Dios. Si nosotros miramos desde acá, desde el hombre, pues vamos a darnos cuenta que era injusto que sus hermanos hicieran eso con José. Vamos a darnos cuenta que exactamente lo mismo pasa en el Evangelio. En el Evangelio está hablando que había un viñador que tenía un predio, que tenía una tierra, que la arregló, que se la dejó a unos labradores y le mandaba pues a cobrar los frutos que debía producir ese terreno. Y los labradores entonces quisieron, mataron a los que el dueño de la viña envió. Después mandó más y también lo mataron, y finalmente envió a su hijo y también lo mataron, diciendo que era el heredero y que se podían quedar con la viña. Entonces esto nos está hablando primero que Dios ha mandado a través de la historia. Nosotros miramos cómo
Dios siempre ha estado presente en la historia de la vida de la humanidad, en la vida de los hombres. ¿Para qué? Para mandarnos profetas, para mandarnos personas que nos hablen de Él, que nos hablen de su amor, de su misericordia, de su grandeza, de que no estamos solos, de que Él siempre está ahí pendiente. Pero los seres humanos lo hemos rechazado. Los seres humanos, así como los hermanos de José, a veces creemos que no tiene importancia, que no tiene trascendencia y despreciamos ese amor de Dios, despreciamos, como en este caso del Evangelio, que mandó a su Hijo para que todo el que en él crea se salve y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por nuestro bien que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, y sin embargo hoy en día 2022 y muchas personas en el mundo lo siguen rechazando, no siguen aceptando ese amor de Dios, no siguen aceptando en sus vidas la presencia de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, sus enseñanzas y sobre todo el seguimiento a todo lo que Él nos quiere enseñar, porque Dios lo único que hace es amarnos entrañablemente y ha intentado y sigue intentando todo el tiempo seducirnos. En el ejercicio de esa libertad que nosotros tenemos, Él no nos obliga a que nosotros lo sigamos a Él, a que lo amemos, a que seamos obedientes. Él nos da libertad desde nuestra conciencia de escogerlo a Él, de seguirlo a Él, de aprender sus mensajes de amor, su palabra, todo lo que significa el contacto con Él a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la iglesia. Como somos miembros todos de una misma iglesia, somos, como dice la palabra de Dios, somos como un ladrillo que va construyendo ese templo que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para fortalecernos, para crecer en la fe, para crecer en el amor, para crecer en la obediencia, para crecer nosotros en el conocimiento de ese Dios que nos ama entrañablemente, ese Dios de la historia, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque vuelvo a decir, Dios a través de este día, que es un día nuevo, es un día que amaneció, que nos permite mirar, oír, ver, sentir, hablar, es con su obra, mirar que es un día lleno de luz, lleno de resplandor, que hay flores, que hay plantas, que nacen seres humanos, que tenemos nuestra familia. O sea, son tantas bendiciones las que Dios nos da, que es su presencia misma en cada una de estas situaciones que nosotros vivimos, de la vida familiar, social, laboral, personal, de la vida misma. Es la presencia de Dios en nosotros, pero seguimos muchas veces rechazando ese amor que Dios nos muestra a través de todas sus obras, a través de la naturaleza, a través de su Hijo Jesucristo, a través de la palabra. Por eso hoy entonces, así como dice en el Salmo, hoy vamos a recordar todas estas maravillas que hace el Señor en nuestra vida. Hoy, porque tenemos que decirle, Señor, gracias. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, por mi esposa, por mis padres. Gracias, Señor, por la vida, porque estoy vivo, porque puedo moverme, porque puedo ver, oír, pensar, porque tengo un corazón que ama, porque tú estás en mi interior. Cuando yo amo, Dios es amor, dice Juan. Dios es amor, y si yo amo, si yo sirvo, si yo estoy presente en la vida del otro para ayudarlo a edificar, a construir, para ayudarlo a levantar, eso es amor. Y eso es todo lo que Dios pone en nuestro corazón. Entonces hoy recordemos todas las maravillas que hizo el Señor y que ha hecho el Señor en nosotros. En el Salmo hablan de todo lo que pasó en la vida del pueblo de Israel cuando José, porque Jesús, dentro del plan de Dios, para que le vendieran sus hermanos a los ismaelitas, a él lo llevaron a Egipto, a José, y allá fue donde él conoció al faraón, donde el faraón entonces tuvo unos sueños y él se los interpretó, y era que iba a venir una época de 7 años de abundancia, por eso eran las vacas gordas, y 7 años de escasez, por eso eran las vacas flacas, o las espigas llenas de mucho grano, los 7 años de abundancia, y las espigas sin granos, que eran los 7 años de escasez. Y entonces vemos cómo eso era parte del plan de Dios, que los llevara a Egipto, porque sus hermanos efectivamente después tuvieron que ir allá
porque en Egipto, con todas las estrategias que aprendió José en la cárcel durante 10 años, que también fue enviado 10 años de manera inocente porque él no había hecho nada, pero Dios tenía un propósito en todo eso, así como tiene un propósito en todo lo que nosotros pasamos en esta vida. Estás sufriendo, tienes enfermedad, tienes soledad, estás viviendo un sacrificio, quizás cuidando a una persona enferma, estás viviendo un sacrificio soportando la grosería, la altivez, el orgullo de tu esposo, de tu esposa. Quizás estás padeciendo por el dolor de, no sé, de ver a tu hijo, a tu hija en las drogas, en la prostitución, en la promiscuidad, cualquier dolor. Ofrezcámoselo en este día de viernes al Señor, diciéndole: Señor, te ponemos a tus pies todo lo que nosotros padecemos, todo lo que sufrimos, porque sabemos que esto es un plan dentro de nuestro plan de salvación, del plan de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Esto es una parte de ese plan, esa mortificación, porque tú quieres que aprendamos, Señor, de las dificultades. Esa es la que nos fortalece. La fortaleza entonces viene de escuchar, de llenarnos en nuestra debilidad, de llenarnos de esa presencia del Señor. Por eso vamos a darle gracias. Vamos a decirle: Padre Santísimo, te damos gracias, Señor. Gracias por el dolor, gracias por el sufrimiento, gracias por aquella tribulación. Gracias, Señor, por aquella enfermedad, por aquella pérdida. Gracias, Señor, aunque duela, aunque suframos por eso, pero sabemos que tú te fortaleces en nuestra debilidad. Tú, Señor, te fortaleces en nuestra enfermedad, porque te buscamos más, porque oramos más, porque imploramos, suplicamos tu presencia, tu ayuda, tu fuerza. Y sabemos, Señor, que tú no nos defraudas, que tú siempre estás ahí. Que no importa, Señor, si nuestro padre, nuestra madre, los seres humanos nos rechazan, nos abandonan. Tú nunca, Señor, nos dejas. Tú nunca nos abandonas. Tú siempre eres nuestra fuerza. Tú siempre, Señor, estás caminando a nuestro lado para enseñarnos el sentido del sufrimiento, del dolor, el sentido, Señor, de la escasez. Gracias te damos, Señor, porque nosotros nos fortalecemos ante ese dolor. Aprendemos, Señor, a ser más fuertes contigo, porque, Señor, tú eres nuestra fuerza. En Cristo todo lo podemos, Señor, porque tú nos fortaleces. Tú eres, Señor, el que caminas con nosotros. Muchas veces, Señor, nos has alzado en tus brazos para llevarnos en nuestra debilidad, llevarnos en ellos. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, y te ofrecemos todo ese dolor, todo ese sufrimiento, toda esa angustia, todas las situaciones que tenemos hoy, Señor, que es cargar con nuestra cruz. Lo hacemos contigo, Señor, como tú lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Por eso hoy te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes desde hoy y siempre. Que nosotros, Señor, podamos sentir tu presencia en nuestra debilidad. Y te damos infinitas gracias, Señor, porque tu palabra nos llena de esa vitalidad, de ese alimento espiritual que nos nutre en esa relación contigo. Por eso te damos infinitas gracias, te exaltamos, te glorificamos, a ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo, y esperamos hacerlo por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.